Vamos, comunidad, a darle gracias al Señor por este tiempo para disponernos a recibir su palabra. Vamos a escuchar, pero no a escuchar el celular, no a escuchar los mensajes, sino a escuchar su mensaje, su llamada. Sí, pues vamos a estar atentos a su llamada. Entonces, por favor, los celulares solamente manejamos nuestras Biblias en físico. Bueno. Hoy quiero continuar con la tercera parte de este salmo, una pastoral en clave de Jesús. Retomando el texto, estoy usando la versión de Jerusalén. Y recordemos el desarrollo que hemos tenido hasta ahora. Es un salmo que tiene dos secciones. La primera del 1 al 4, la segunda del 5 al 6. En la primera se revela como nuestro pastor y del 5 a 6 como nuestro amigo. En la primera sección nos encontramos y en la segunda hay 9 acciones. 9 acciones. Estamos precisamente desarrollando las acciones que representan y manifiestan su estar y su ser con nosotros. Voy a leer el texto en la versión Jerusalén. Dice la versión Jerusalén, recordemos que está en presente, no está en futuro, es en presente porque es el Dios que está, no es el Dios que va a estar. Por esa razón no es correcta la traducción en la Reina Valera, porque de alguna manera no hace honor al mismo salmo cuando comienza: yo soy el que está, es tu pastor. Entonces, si yo soy el que está, comienza el salmo diciendo que va a estar, pues ya es una negación al ser y estar de Dios en el presente. Entonces, por esa razón, el texto no puede decir estará, confortará, acompañará, guiará, sino está. Él me guía, Él me lleva, Él me da, está en presente. Entonces, eso es una razón muy importante en la estructura del Salmo, para recordarnos que es en presente, por lo que es el Dios que es y que está. Dice la versión Jerusalén: Yahvé es mi pastor, nada me falta. Ahí comienza el estar de Dios. Yahvé es mi pastor, está en mi vida, nada me falta. En verdes pastos me hace reposar, me conduce a fuentes tranquilas. Allí reparo mis fuerzas, me guía por cañadas seguras, haciendo honor a su nombre. Aunque fuese por valle tenebroso, ningún mal temeré, pues tú vienes conmigo, tu vara y tu cayado me sostienen. Entonces, vamos a retomar. En la sesión pasada hablamos cómo el Señor nos conduce a fuentes tranquilas y en verdes pastos nos hace reposar. Dos elementos que connotan la presencia de Dios y la quietud de la cual salimos de la intranquilidad a la tranquilidad. Nos permite estar en reposo para digerir el alimento que hemos comido, pero también nos lleva a la tranquilidad. Inicia con el versículo 3, conforta mi alma. Y hemos reducido ese confortar en nuestra
interpretaciones como aquel Dios que sencillamente coge su cabecita y le hace tranquilita, no te preocupes, no va a pasar nada. No, eso no es confortar. Eso no es confortar. Bueno, ¿qué es confortar? Lo primero que tenemos es, para poder tener un poco más de claridad con respecto a qué es confortar. Hasta una vez escuché, el Señor te lleva al confort. No sé qué tiene que ver realmente en el contexto del Salmo, el confort. No tiene, sí, de ahí puede ser un neologismo hoy en día, que entonces estás en confort con los colchones, no sé qué. Pero no se refiere a eso, tampoco no se refiere a eso. Entonces, nos vamos un poco al texto en qué quiso decir el poeta con esa palabra confortar. Ya ha sido traducida de varias maneras, en varias versiones, tratando de respetar y ser fieles a la intención del autor del Salmo y su contexto. Entonces, hay una raíz que integra en el hebreo y que connota volverse. Pero ese volverse no tiene que ver con volver al mismo lugar. No, no se corresponde a eso. No es volver al mismo punto donde yo salí, retornar. No, ese no es el sentido. Confortar no se refiere a retornar al mismo punto de salida. Es todo lo contrario. Es convertir, es cambiar mi versión, es dar un giro de 180 grados. A eso se refiere cuando dice me conforta. Pero luego, ojo, es la acción de Dios en mi vida. Eso es importante que lo tengamos en claro. Es la acción de Dios en mi vida. Confortar no tiene que ver con mi acción de estar en confort, no, es la acción de Él en mi vida. Esa acción de Él en mi vida hace que yo converge, me convierta, recobre fuerzas. Es la acción de Dios en mi vida. Me recupere. Porque recuerden de dónde viene. La oveja viene, si de un contexto está, recordemos que es en el desierto. Entonces, la acción de Dios en la oveja hace que ella cambie su dirección. Bueno, por eso es que viene y luego dice, habla de las sendas rectas, de los caminos derechos. Entonces, allí hay un cambio de dirección. Ese me conforta ha sido traducido como convertir, apaciguar, recobrar, recuperar, regresar, pero el regresar no se refiere, como le he dicho, a volver al mismo cuento, mismo punto, sino más bien regresar a él, porque no estamos en esa dirección, porque no estábamos en esa dirección. Entonces, tiene una acción, esa palabra, de conversión, conversión. Entonces, si retomamos lo que dice anteriormente el texto, el versículo, miren su Biblia hace un momento, entonces dice el texto anterior, dice, me conduce, me conduce. El producto de esa conducción de Dios es volverme a Él. O sea que allí hay una referencia a la conversión. Una vez que Dios ordena mi vida, me reposa en aguas tranquilas, mi ser se reposa, mi ser, entonces ahora Dios ordena, ordena y restablece la vida. Esta muchas veces se interpreta que esa es la condición de la oveja, que está cómoda, está abullonada, está moblada. No, nada de eso tiene que ver. Tiene que ver es con la acción de Dios en mi vida y esa acción me lleva a la conversión. Entonces, el orden, cuando nos desordenamos, en su pastoreo Dios nos ordena.
restablece el orden. Del desorden pasamos al orden. Y entonces dice que recuperamos el aliento. Entonces dice, allí reparo mis fuerzas, me guía por cañadas seguras. Mire cómo dice la versión Reina Valera. Dice en el Salmo 23, dice que el aliento, versículo 23, pero ¿en dónde está el aliento? Aquí no dice nada de aliento, dice, confortará mi alma. En la versión Jerusalén dice, me guía por sendas, dice, allí reparo mis fuerzas, allí reparo mis fuerzas, allí el Señor repara mis fuerzas, me restablece. Entonces la Reina Valera dice que conforta mi alma. Recordemos que en el hebreo la palabra alma no es una parte del ser, como en la antropología griega. Entonces una parte, y somos partitos, no. En la teoantropología hebrea, el nefesh tenía que ver con que una persona tiene nefesh, tiene alma. ¿Por qué? Porque tiene aliento de vida, respira. Entonces, cuando dice que reconforta, dice, conforta mi alma. Entonces, la oveja, el nefesh de la oveja está agitado. Eso en nuestro contexto se llama hiperventilar. Cuando usted está ansiosa, ansioso, eso no pasa en el renuevo a nadie. Sí. Se ríen. A nadie nos pasa eso. Entonces, ¿qué pasa? Hiperventilamos. Hiperventilamos. Ah, gracias. Sí. Estamos hiperventilando. Entonces, ¿qué pasa? El nefesh se altera. Respiración. Porque para el hebreo, una persona, si respira, tiene nefesh. Si no respira, sí. Cuando deja de agitarse, ya no hay nefesh, se murió. ¿Sí? Sin respiración. Para ellos es un indicador, eran muy prácticos. Ellos no, ellos sí, se está sin nefesh, está muerta. Tiene nefesh, está agitada, tiene nefesh. Entonces, es ese respirar de la oveja. Entonces, el Señor me conforta y la oveja restablece su nefesh. Ese es el respirar de una oveja confortada por su pastor. Su nefesh. Ahí está. Qué hermoso, ¿no? La acción de Dios, el pastor, cómo actúa en nuestra vida y entonces restablece nuestro nefesh, nuestro respirar. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos a 2 de Pedro 2:25, vamos a 2 de Pedro 2:25, por favor. Vamos a desempolvar esos libros que toda la semana ahí no los tocamos. Vamos a desempolvarlos. Entonces vamos a 2 de Pedro 2. Segunda de Pedro 2:25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Esa es la imagen en la cual nos encontramos en el Salmo 23. Está descarriada. Segunda de Pedro, primera de Pedro, primero. Primera de Pedro, gracias. Sí están poniendo atención. Primera de Pedro 2:25. Vosotros erais como ovejas descarriadas. La acción pastoral de Dios sobre nuestras vidas, esa es la acción pastoral. Miren que acá no la coge a varazos, sino es la acción de Dios
sobre nuestras vidas. Esa acción de Dios, dice, vosotros erais como ovejas descarriadas. Aquí ninguno de nosotros puede decir, no, mi cuna es una cuna evangélica. Equivocado, o sea, la naturaleza de maldad, a un niño no se le enseña a hacer lo malo, a un niño se le enseña a hacer lo bueno. Es muy diferente, la naturaleza caída, ya venimos en combo completo. Entonces todos somos ovejas descarriadas, todos, aquí no hay nadie que diga, no, yo soy la oveja más blanquita de todas. Nada de eso. Tenemos que recordar de dónde venimos, porque a veces se nos suben los humos demasiado. Sí, entonces nos creemos más blanquitos que los otros. Porque vosotros eres como ovejas descarriadas. Pero ahora habéis vuelto. Esa es la palabra, esa es la imagen. Habéis vuelto. Esa es la imagen. Es haber vuelto. Regresamos a, dice, al pastor. Al pastor. Regresamos al pastor. Esa es la imagen en ese salmo. Y esa es la acción de su pastoreo de nuestras vidas. Entonces, a veces uno dice, bueno, ¿y por qué regresé al pastor? Claro, por mis propios méritos, porque es que yo soy tan buena, que me di cuenta de mi maldad y entonces regresé. Usted no se ha dado cuenta de la presencia de Dios, incluso en medio de la ausencia mía de Él. A veces pensamos, hay personas que a veces, hoy no voy, pastor, porque estoy mal. Eso es como me llama un consultante, me dice, doctor, hoy estoy muy mal y no voy a ir a consulta. Oye, y los hay, así hay, tengo varios que dicen, pero no te entiendo, o sea, tú necesitas estar bien para ir a consulta. ¿Acaso no vienes a consulta porque no te encuentras bien? Qué paradoja, ¿no? No vemos a ese Dios que camina incluso cuando caminamos torcidos. Qué curioso. Solamente vemos a ese Dios distante allá. Claro, yo aquí en la inmunda y él ahí sentado en un grande trono y sublime. Ese no es el Dios. Ese no es el buen pastor. Ese no es Jesús. Ese no es el Dios de la gloria. Ese no es el Dios que camina con nosotros. Ese es el Dios que le huele las manos a su y mi estiércol. Ese es el Dios que camina con nosotros, que se ha untado de estiércol para cuidarnos. Ese es el Dios que nos plantea este salmo. Ese es el Dios que nos muestra el carácter de Jesús. Haber vuelto es una acción propia de una pastoral saludable. Nos invita a la conversión, a la restauración de la vida, a volver y respirar, a tomar aliento. Entonces, cuando tú sientes, es eso cuando, incluso se puede ilustrar también, dice, me volvió el aliento al cuerpo. Esa es una expresión muy hebrea. A veces dicen muy antioqueño. Y los antioqueños tuvieron permeado también su cultura. Hubo muchos judíos. Ustedes revisen la geografía antioqueña y ustedes encontrarán la cantidad de nombres. Nazaret, Belén. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿A quién se le ocurrió poner esos nombres? ¿Ah? Si esos son nombres de Israel. Entonces, son expresiones que dice, me volvió el aliento al alma. Pedito, a ver. Incluso hoy en día hay sinagogas hebreas en el México. Se han explicado, no sé si pueden explicar, son judíos que vienen aquí y eso se entiende perfectamente el hebreo. ¿Cómo? Bueno, mire. Y han encontrado escritos antiguos de los pósteres de palabras hebreas. ¿Se acuerda cuando Carlos V sacó a todos los judíos de España, no? Bueno, no me acuerdo, pero dale.
Ok, no, pero sí es muy bien, muy cierto, todo eso fue, sí, entonces todo eso fueron migraciones, ¿no? Migración. Migraciones. Tanto judíos como gitanos y otros. Sí, señor, todo eso fue, y muchos judíos, muchos gitanos se han convertido al judaísmo también, ¿no? Hay una diáspora bien significativa de judíos también, gitanos. ¿Ok? Pero entonces miren cómo ese haber vuelto, es decir, me volvió el alma al cuerpo. Había vuelto. Ese respirar, ¿no? O sea, la respiración ya no es agitada, es tomo aliento nuevamente. Por eso es que el salmista dice, toma aliento, recobra las fuerzas. ¿Sí ve? ¿Por qué? Pues, ah, por fin. Miren, ese es el sentido. Calma aún en la serie de los pensamientos, todos. Todo Cuando eso. respiras, ya, puedes tomar el control, mantenerte. Claro, claro. Ese es un... Porque cuando, como nos comenta América, cuando tú respiras de una forma también controlada, cuando perdiste la ansiedad y tal, y tomamos entonces esta sensación de plenitud en el pecho, aunque los pulmones están atrás, cuando tú levantas el pecho para respirar, es una sensación de plenitud, de control. Tú sientes que retomas el control. Entonces el salmista dice, recobré mis fuerzas, confortó mi alma. ¿Qué significativo? Me infunde, dice la nueva versión internacional, nuevas fuerzas. Ahora miremos lo que dice ahí 1 Pedro 5, pero no el 20 mucho, sino el 2. Mire lo que dice el versículo 2. Dice, ruego a los ancianos, voy a leer desde el 1, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. Apacentad la grey de Dios. Miren que el sentido, en algunas versiones habla de apacentar. Apacentar. Entonces, apacentar tiene como objeto la conversión. Esa es una de las acciones de apacentar. Tiene como objeto la conversión. Pero miren lo que dice en el 2. Dice, apacentar la grey de Dios. Otras versiones dicen, cuidad la grey de Dios. Entonces, ¿qué pasa algunas veces? Que no se restaura la grey, porque no se apacienta la grey. Ah, usted pecó, ¿cierto? Inmunda, se va de esta comunidad. No, pues, a ver, la comunidad de los limpios. El problema no es que pecó, el problema es si no se arrepiente. Ese sí es un problema. Porque la acción de pastorear conlleva esa la conversión. Pero si la oveja no quiere arrepentirse después de que ha sido pastoreada, entonces hay que tener acciones para que tome conciencia de su condición, porque pareciera que la perdió. Entonces pierde comunión con el cuerpo porque ha perdido comunión con Dios. Mira, una de las acciones terapéuticas que a veces yo he tenido que implementar en las parejas se llama terapia cero. Terapia cero es que la pareja se distancia, ojo, no se separa, se distancia por 3 o por 6 meses. Él tiene que salir, usualmente es él que sale de casa, usualmente, a veces sale ella, pero, y son 2 meses por fuera. No me pregunten los niños y todo eso, porque ahorita no vamos a entrar a explicarles qué es terapia cero a profundidad, no. El tema es que hay un distanciamiento. Ese distanciamiento, sobre todo los hombres, toman mucha más conciencia que las mujeres. Porque es que la mujer tiene un referente diferente. El hombre no se da cuenta cuando sale. Entonces, alguno me dice, uy, qué tenaz, llegar a la casa y llegar al apartamento y sentir un espacio vacío, solo. Uno me decía, el ruido de mi esposa me hace falta. Yo le digo, ¿cuál es el ruido de su esposa? ¿Es que habla mucho? No, ella se levanta, va, abre un cajón, cierra un cajón, va a la cocina, prepara algo, regresa y se sienta, se levanta. Yo a veces digo, ¡uy, quédate quieta, por favor! Me dice,
¿sabe qué? Me hace falta ese ruido. Otro me dice, ¿sabe qué? La alegría de mi esposa. Siempre estás risueña y no está echando chistes, pero siempre hay alegría en ella. Eso ellos no la percibían cuando estaban con ellas. O ellas también, en el distanciamiento, me dicen, me he sentido un poco como extraña, como, yo diría que como insegura, pero no porque un hombre me dé seguridad, sino porque es que parece que habíamos construido entre nosotros un sentimiento de estamos más seguros juntos que solos. Interesante. La ausencia es la que genera conciencia. Entonces la disciplina es un acto de conciencia para que la persona se haga más consciente de la presencia. Pero la idea es corregir, no maltratar. La idea es restablecer, no distanciar. Entonces, el problema, cuando un pastor cae, el problema en sí, su pecado afecta. Dice Lutero que cuando un ministro deshonra el nombre de Dios por su conducta, el evangelio de Dios es deshonrado por él. Claro, el pecado afecta, pero ¿cómo restauramos a esa persona? ¿Quiere ser restaurada? Sí. Entonces, el pecado se descubre, pero se cubre a la persona, se cubre con amor, se cubre con esperanza, se cubre con restauración, se cubre con arrepentimiento, se cubre con acompañamiento. Entonces, eso es, el apacentar es objeto es la conversión. Entonces, miremos otro factor de apacentar, porque el texto dice que en otras versiones dice, él dice, allí reparo mis fuerzas, dice la versión, pero la versión Reina Valera dice que él me apacienta. Entonces, por esa razón estamos aquí conectados con la palabra apacentar. Dice, conforta mi alma, me guiará por sendas de justicia, conforta mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Renueva mi alma, muy bien. Me lleva por buenos caminos. Ok, muy bien, ahí estamos. Conforta, me lleva por nuevos caminos. Miren, ahí está otra imagen. La misma imagen de conversión, ¿no? Me lleva por nuevos caminos, con nuevas sendas, por sendas de justicia. ¿Cómo es que dice la versión de las Américas? Y repara mi fuerza, me guía por caminos seguros, por ser el quien es. Ok, me lleva por caminos seguros, por ser él quien es. Muy bien. Entonces, miremos cómo apacentar tiene que ver también con cuidar. No con dominar, no con controlar. El pastor no es de lo que tiene que controlar la vida en sus ovejas. Palabra clave, guiarlas, cuidarlas. El pastor no dice, no debe decir, como en Netflix no hay películas, no hay muchas películas cristianas, ahora bajar una cantidad de películas cristianas. Sí, porque hay reclamación de muchas cosas en Netflix y tal. Y sí, sí, hizo vos los reclamos. Pero hay pastores que dicen, no vean ninguno de ni Disney, porque esto es de gays. Netflix promueve todo tipo de promiscuidad. Y ahora Amazon Prime. No, pues todo está podrido. Pues sí, realmente ese es el contexto del mundo. Ahora, ¿qué tenemos que ayudar? Tengan criterios. Eso es lo que tenemos que hacer desde la pastoral. No estar prohibiendo. Esto es un tema de control. Y hace mucho tiempo está prohibido ir al cine porque es el cajón del diablo. La televisión es el cajón del diablo. El computador es el cajón del diablo. El tema es que después están metidos los pastores ahí en el cajón del diablo, ¿no? Uy, pero uno me decía, ¿usted va al cine, pastor? Yo dije, sí, claro, yo voy al cine. La última película que vimos con nuestros hijos fue Avatar
Avatar, hermano. Salmo número 1. Usted lee lo que dice. No se sienta en silla de escarnecedores. O sea que ir y sentarme en el teatro es una silla de escarnecedores. Vaya exégesis tan tremenda. Yo como pastor doy criterios, pero no controlo. Porque yo controlo de lo que soy responsable. Entonces, yo enseño para que ustedes desarrollen criterios, pero no para controlar sus vidas, sino para que ustedes lleguen al autor y consumador de nuestra fe. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Por eso, estas reuniones son tan importantes, porque nos dan las líneas, nos guían. Precisamente las enseñanzas tienen ese propósito. Una enseñanza que es para controlar. ¿Saben qué? Quiero los informes de todos ustedes. Cada domingo y cada sábado. ¿Cuántas personas se han utilizado? ¿Cuántas están discipulando? ¿A cuántas les hablaron de Dios en esta mañana? Eso es puro control. Eso tiene características de secta. Eso es puro control. Entonces, eso no es lo que debe hacer el pastor. El pastor cuida y guía, no controla. Eso es apacentar. Yo no puedo hacerme responsable de sus emociones y de sus sentimientos. Porque esto es que usted me hace sentir. No, yo no hago sentir. Es tu respuesta frente a lo que yo pude haber dicho. Y es lo que tú piensas y lo que tú sientes. No es lo que yo te hice sentir. O si no, yo voy a seguir, yo voy adelante del Señor y le voy a decir cuando llegue allá, señores, que me hicieron sentir en la congregación un pastor inmundo. No, yo me veo así, es otra cosa. Yo me percibo así. Yo me creo así. Entonces yo no puedo asumir responsabilidad sobre lo que no tengo por qué estar controlando. Entonces mire la acción, dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío. Mire lo que se opone a apacentar. Tener señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Pilas con eso. No teniendo señorío, sino siendo ejemplos. Ese es el referente, ese es el liderazgo, siendo ejemplos. ¿Cómo dice la reina, la versión de las Américas? Por favor, Eugenia. El texto de Primera de Pedro 5, 2 al 4. Primera de Pedro 5, 2 al 4, en la versión de las Américas. Dice: Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado y cuiden de él, no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por una vil ganancia, sino con generosidad, no como dictadores, sino como modelos para el rebaño. Qué tremendo, ¿no? Esta versión me gusta. Versión de las Américas. Lástima que no la volvieron a volver a editar. Bueno, ese es el sentido. Entonces, apacentar, ojo, es objeto de conversión. Apacentar es cuidar, guiar, no dominar ni controlar. Esto es lo que es Jesús para nosotros como pastor. Jesús les dijo a sus discípulos, les dio, incluso, ¿ustedes también se quieren ir? O sea, como quien dice, se pueden ir. Uno diría, ¡ay! El proyecto del Señor, si se van, se acabó. No. De hecho, corrieron y después volvieron. Sí, fíjate, exactamente. O sea, entonces, noten que me llama mucho la atención cuando estuvimos viendo este fin de semana con mi esposa ayer la película de Resurrección. Se lo invito a que la vean. La que el día jueves estuvimos hablando. ¿Qué es significativo? Voy a ponerles un pedazo este jueves, pero vean la película Resurrección. Es la conversión de un soldado romano, ¿sí? De un pretor romano. Entonces, pero es tan interesante como muestran
la duda, cómo muestran la conversión, cómo muestra la confrontación, cómo muestran el efecto, el impacto de la resurrección en los discípulos y en la vida de este soldado romano. Lo que es reconciliación y lo que es conversión, lo escribe muy claramente. Los invito a que la vean. Sí. Creo que es una muy buena pieza. Está en Netflix y nos mandaron también en YouTube para los que no pueden tener Netflix o no tienen Netflix. Entonces, apenas la pueden ver allí. Ok, entonces, y el último, apacentar es integridad e idoneidad. Apacentar, la grey de Dios, pastorear, cuidar. Entonces, esa acción, cuando dice, me guiará, dice, confortará mi alma, me guiará. Ahorita vamos para allá, hoy no creo que alcancemos, porque fíjate, todo esto está solamente en el versículo 3, la sección A. Todavía nos pasaba la B. Estamos en confortar. Otra versión, apacentar, ¿cierto? Volver, convertir. Hemos todo esto. Entonces, mire cómo es la pastoral de Jesús. Vamos al Salmo 78. Salmo 78. Vamos a nuestras Biblias. Salmo 78. Dice así. Salmo 78, 72. Dice, miremos desde el 70. Eligió a David su siervo, 78, 70, y lo tomó de las majadas de las ovejas. Mira esta acción pastoral de Dios. Y lo tomó de la majada de las ovejas. Detrás la parida lo trajo. ¿Para qué? Apacentarse a Jacob, su pueblo. Y a Israel, su heredad. Y los apacentó. Esta es una imagen hermosa de la pastoral de Dios en nuestras vidas y lo que nosotros debemos hacer sobre las vidas de otros. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Miren cómo la palabra apacentar ahora se convierte en pastorear. Y los pastoreó con la pericia de sus manos. Qué lindo, ¿ah? O sea, allí hay dos elementos en la acción pastoral: integridad y idoneidad. Apacentar es sinónimo de la acción de convertir, la acción de guiar, y hay que hacerlo con integridad y idoneidad. Cuando perdemos nuestra integridad, debemos de ser restaurados para restablecerla. Esto es lo que hacemos cuando un pastor de alguna manera falla la integridad. Entonces Dios quiere, por su acción pastoral, entonces apacentar con integridad, conforme a la integridad de su corazón, y con idoneidad, con la pericia de sus manos. De alguna manera, si podemos resumir las dos, con excelencia. Son dos elementos que manifiestan la acción del pastor. Esto fue en mi vida una voz que el Señor me habló, y aquí lo tengo anotado, en noviembre 11 del año 92, donde estaba haciendo una transición. De alguna manera estamos haciendo una transición en el 92 de Venezuela a Colombia, y surge de alguna manera por parte del Señor, nos inquieta de alguna manera
pensar en la acción de pastorear. Entonces, creo que el Señor nos invita a ser como Él, una pastoral en clave de Jesús. Entonces, terminamos con un resumen. Ese restaura, consuela, vuelve a, restablece, restaura nuevas fuerzas. Todo eso tiene un propósito, es ayudar a construir una nueva vida. Y esa es la imagen en Lucas 7, aquella mujer que cuando llega a Jesús, vamos a Lucas 7, Jesús, la pastoral, tiene dos acciones y es un poco paradójico. La pastoral saca lo peor que hay en usted. Es lo que sucede a veces con la psicoterapia, cuando una persona viene y me dice, yo venía era a arreglar, no a desarreglar. Me dice, uy, salí tan mal después de haber hablado con usted. Sí, es que realmente yo no doy dulces. Lo que tratamos es de entender cuál es el desorden en el cual estamos para ordenar. Eso es la acción también de pastorear. Dios saca a veces lo peor de nosotros para mostrarnos que no estamos tan bien. Hay veces que Dios nos muestra cuando nos distanciamos de Él. Sí, esto es como un niño que el otro día, curiosamente, él tiene un problema con la transpiración. Entonces, el niño viene con su mamá y entonces el niño cada rato hace así. Sí. Es un problema de transpiración que tiene un niño de 8 o 9 años que ya huele a sudor. No sé cómo se llama eso, pero tiene un problema, la transpiración, y eso le ha generado al niño, sí, psicológicamente. Ella vino a hablar conmigo, pero yo no atiendo niños, entonces lo remití a otra persona. Y entonces uno se da cuenta que el niño está muy preocupado si huele bien o si no huele bien. Esa es una de las preocupaciones del niño. Pero lo que me llama la atención es que a veces nos damos cuenta que olemos mal. Entonces eso nos lleva a la necesidad de tomarnos una ducha para estar limpios. ¿Sí? Pero si no estamos conscientes de ese olorcito, pues hay veces que pasamos desapercibidos. Como me decía una persona, en la pandemia a veces ya no me bañaba todos los días, era cada tercer o cuarto día. Como nadie más, pues me olía. Ah, perfecto. Entonces, creo que esta acción, la acción de Dios, miremos en Lucas capítulo 7, ¿qué pasa? Dios saca lo mejor que hay en esta mujer. Y esta mujer, miremos el versículo 37, era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa de fariseo, era pecadora. Oigan, ¿será que de esta mujer podía salir algo bueno? Era pecadora, dice en Lucas 7. Y era pecadora en el sentido social, en el sentido ritual, en el sentido moral. Pero estando Jesús, al saber Jesús que estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Oye, qué hermoso que el Señor saca de nosotros lo mejor. Dice, y estando él a sus pies, lloró, regó, enjugó, besó y ungió. Miren esas secciones, esos verbos. Dice, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume.
Miren las acciones. La pastoral de Jesús saca lo mejor de nosotros también. Creo que esa es la acción de apacentar, de restaurar las fuerzas, el aliento, la respiración. Todos tenemos esa naturaleza. Y lo bueno que hay en nosotros es producto de esa pastoral. Sus dones, sus talentos. Uno diría, ha sido los cursos y el estudio que yo he hecho de maestría. No, o sea, lo que ayudó fue a potencializar eso que Dios ya te había dado. Eso es, lo potencializa. Pero no es que yo lo estoy desarrollando. Por eso estudio tanto. No, solo se puede convertir sencillamente en conocimientos, pero eso puede ser que no transforme tu vida. El tema, y esto es muy importante, es cuando tu vocación se convierte en tu campo de misión. Eso es la acción precisamente que tenemos que aprender. Esas son las acciones transformadoras. Entonces voy a andar evangelizando todo el tiempo. La vida es el púlpito de la palabra. Es evangelismo relacional. Evangelismo relacional es que lo invito a desayunar, le comparto las 4 leyes espirituales y me voy. No. Es aprender a caminar con el otro en su necesidad. Es aprender a que el otro vea en ti el Jesús que en ti habita. Llegar a un momento en donde la palabra se puede hacer carne. Pero cuando la palabra no se encarna, se convierte en una uña encarnada. Duele mucho y tiene muchos problemas. Entonces, la invitación es que precisamente podamos primero que todo visibilizar y concienciar la acción pastoral de Jesús en nuestras vidas. Lo segundo, Él es el Dios que está presente, que se hace presente. Y esa interacción con Él transforma nuestro carácter y nos hace semejantes a Él. La invitación es a que ustedes también tengan acciones pastorales. Tenemos que resignificar ese imaginario de la pastoral. El pastor es el que está allá, el pastor es el que enseña, el pastor es él. Todos tenemos una acción pastoral en nuestras vidas. La acción de cuidar a otros es una acción que tiene que ver con la pastoral. Cuando esa pastoral tiene acciones redentoras, restablece, reconcilia, restaura, recobra. Eso es una organización, relación. Oremos. Señor, a veces te hemos pasado desapercibido. Estabas caminando con nosotros. Nos volviste a ti y nos dimos cuenta de que toda la acción era tuya. Nos distanciamos de ti y pensamos que tú te distancias de nosotros. Pero tu gracia y tu misericordia y compasión están ahí a la puerta cada día. Guárdanos, Señor, de no volvernos a ti, de no buscarte en arrepentimiento, de no disponer nuestros corazones para regresar a... Señor, restablece nuestro respirar, que nuestro nefesh sea tranquilo, reposado, seguro, sabiendo que tú confortas nuestro nefesh, restauras nuestro aliento, vuelve fuerzas a nuestro ser. Gracias, Señor, por tu presencia.
en el renuevo en nuestras familias. Que seamos más conscientes de tu actuar en nuestras relaciones, como esposos, como hijos, como padres, como abuelos, como tíos, como hermanos o hermanos en la fe, como madres, como padres, como sobrinos. Restablece, Señor, el aliento en nuestras familias. Que nos volvamos a ti, Señor, para sentirnos seguros, tranquilos. Gracias, Señor, por tu presencia. En tu nombre nos reunimos y oramos. Amén y amén.